Hola, bienvenidos todos a este primer video de esta nueva serie que empezamos hoy, donde hablaremos y trataremos temas que tienen que ver con esto, con el arte. Esta forma de creación y pensamiento que es fundamental, indispensable en la historia de la humanidad, de la sociedad, de la cultura. Para ello hablaremos de esto, la historia del arte. Y para hablar de ello tenemos que empezar desde el principio haciendo referencia al arte prehistórico. Para hablar de la historia del arte en general y el arte prehistórico en específico, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que nosotros estamos hablando desde el presente, como sujetos observadores hacia el pasado. Es decir, que nosotros desde esta época estamos viendo productos visuales artísticos con una mirada sesgada en nuestro tiempo, imágenes y productos visuales que muy seguramente fueron elaborados con otros usos, otras simbologías y otro modo de pensamiento. Bueno, si vamos a hablar del arte prehistórico tenemos que tener en cuenta lo siguiente: la historia del arte y la historia del hombre parecen ser paralelos. Siempre que nace el hombre, nace el arte. ¿Por qué decimos esto? Desde hace 200.000 años más o menos que se encontraron los primeros vestigios humanos, datan también la fecha de los primeros objetos artísticos. Entonces lo que vamos a hacer es un repaso de esta voluntad creativa del hombre. Y ese repaso lo haremos a través de esto, de las imágenes. Estas imágenes que el hombre crea a través de su ánimo de creación. Bajemos el tablero y veamos un poco de qué se tratan estas imágenes del arte prehistórico. La primera sería el arte mobiliario, podemos catalogarlo de esta forma. El arte mobiliario se encuentran objetos como pequeñas tallas, flechas, collares, en general todos los objetos cotidianos, bastones de mando, objetos de caza, bastones ceremoniales, chamánicos, y se llaman objetos mobiliarios porque son fácilmente transportables. Esto era necesario por la característica nómada de los primeros humanos. El segundo grupo de imágenes los vamos a llamar pinturas rupestres, y llamamos a esto a todas aquellas representaciones realizadas en cavernas y cuevas que son de distintos tipos, escenas de caza de animales e historias cotidianas del humano. El tercer grupo que analizaremos serán las estructuras megalíticas, construcciones en piedra que son el antecedente de la arquitectura. Ubiquémoslas pues en el tiempo. Del arte mobiliario encontramos restos desde hace 200.000 años, aunque la mayor cantidad son de más o menos hace 40.000 años. Las pinturas rupestres las podemos encontrar desde hace 35.000 años aproximadamente hasta hace 4.000 años. Y las estructuras megalíticas datan más o menos de hace 4.000 años. Vale, ahora hablemos de los periodos. El arte mobiliario se desarrolló en la época del primer paleolítico, el paleolítico temprano. Las pinturas rupestres las encontramos, empiezan desde el paleolítico tardío, es decir, desde el final de la era de la glaciación. Las estructuras megalíticas estarían en la época del neolítico hasta la edad de los metales. Bueno, empecemos a hablar de la pintura rupestre. Bajemos el tablero. La teoría más aceptada es que tales pinturas fueron elaboradas con fines mágicos religiosos para poder cazar y atraer los animales que nuestros antepasados necesitaban para su comida. Pero hay una curiosidad: los animales más representados, como los bisontes y los caballos, no eran lo más habitual en la dieta de los primeros Homo sapiens. Ellos se alimentaban
mucho más de ciervos y animales pequeños. El porqué de tantos animales grandes como bisontes, mamuts, caballos, eran pintados al parecer en situaciones especiales de caza. Al parecer entonces estos eran ritos pictóricos. Estas pinturas tenían el fin de atraer a estos animales. La conocemos esto como la teoría mágico-religiosa. Yo prefiero llamarlo la teoría mítica. ¿Por qué mítica? Porque hablar de mito implica hablar tanto de la realidad como de cuestiones religiosas. Ahora bien, ¿cuáles eran los temas más repetidos en estas pinturas rupestres? Encontrado en los 5 continentes. El único lugar donde no encontramos pinturas rupestres es en la Antártida. Los temas son animales, estáticos o en escenas de caza, es decir, temas zoomórficos. Y tenemos también temas del hombre, es decir, temas antropomórficos. Esto es significativo porque encontramos por primera vez al hombre representándose a sí mismo. ¿Y cómo se representó? Tanto en escenas de caza, de recolección, de actos y danzas rituales. Y el primer paso fue encontrarse a través de sus propias huellas, del vestigio que deja su cuerpo sobre la piedra. Las podemos encontrar en una forma positiva, donde imprimían sus manos con pintura sobre los muros. Esta sería la forma positiva. Y tenemos una forma negativa, casi que utilizando aerosoles, escupiendo la pintura con sus bocas, a través de pequeños huecos, obteniendo este negativo de sus manos. Hay 2 estudios que me parece importante señalar acá, uno en España y otro en Argentina. En Argentina, en la Cueva de las Manos, en Argentina, donde se dieron cuenta que la mayoría de las manos registradas son manos izquierdas. Con las manos derechas sostenían las herramientas, los huesos de los que hablamos, e implicaría que casi todos ellos eran diestros. El segundo estudio, que viene de España, en ella se dieron cuenta que el tamaño de las manos era mucho más pequeño que el promedio del hombre de aquella época. Con lo que dedujeron lo siguiente: o los pintores eran hombres muy jóvenes, o eran mujeres las que realizaban estas tareas pictóricas. Algo que sería muy lógico si tenemos en cuenta que casi todos los teóricos de la prehistoria nos dicen que son sociedades matriarcales. Bajemos el tablero y hablemos de los centros más importantes y más famosos de pintura rupestre. Esta es la zona franco-cantábrica, donde, como el nombre lo indica, están en la región de Francia y de España. En Francia tenemos las muy famosas cuevas de Lascaux, se escribe así, y en España, en la zona cantábrica, tenemos por un lado las cuevas de Altamira y en otra época diferente el estilo levantino, que no hace parte de la zona franco-cantábrica pero que está localizada en España. A las cuevas de Altamira las llaman la Capilla Sixtina de la prehistoria. Hablemos de fechas. Las primeras imágenes de Lascaux datan de hace 13.000 años y las de Altamira más o menos de 18.000 años a 9.000 años y las de Levante desde 9.000 a 6.000 años. Tenemos en las pinturas de Lascaux el ejemplo del caballo chino número 2 y fíjense en las flechas que llegan hacia el caballo y que se clavan en su vientre, lo que nos muestra la cacería que representaban estas pinturas, estas escenas místicas, míticas,
de las que habíamos hablado de la caza. A la derecha, el bisonte tumbado, que nos dan cuenta de estas escenas de caza. Haremos un repaso por representaciones de los sitios más reconocidos de cuevas y pinturas rupestres en Europa y América. A la izquierda, la cueva de Pic Merlé, del mamut cazado, el gran ciervo de la cueva de Chimeneas. Abajo a la izquierda está la gran cierva, también en Altamira, y lo que habíamos nombrado de la cueva de las manos en Argentina, de hace 7500 años, uno de los centros arqueológicos más importantes en Latinoamérica. Tenemos una vista general de la bóveda de los bisontes en Altamira. Fíjense la cantidad de animales. Y resaltemos el hecho de que los toros están construidos sobre las mismas rocas, sobre el volumen de las rocas, para aumentar el efecto de tridimensionalidad en cada pintura, para aumentar la fuerza en el realismo de estos animales. Veamos el detalle de los colores que utilizaban, de 3 a 4 colores. Primero sería el rojo, después los ocres, los negros y en algunas ocasiones los blancos. Los rojos los obtenían con minerales terrosos y con sangre. Los ocres los obtenían de minerales como la limonita, los negros de carbón mineral y los blancos de cal. Había dos formas de realizar y de aplicar sus pinturas: al seco, piedras pulverizadas, o aglomerados con agua o con grasa animal. Es importante recalcar la forma como se realizaban estos dibujos. Primero se realizaba la silueta tallando sobre la piedra y posteriormente se le añadían los colores para darle volumen y realismo a la figura. Veamos que son imágenes naturalistas. Esto quiere decir que son muy apegados al modelo real y demuestra la gran observación de los pintores de la época. A la derecha, imágenes del estilo levantino, con el hombre cazando. Y veamos la más antigua representación de un hombre de género masculino, un chamán tirado en el suelo. Hay dos explicaciones: el hombre en un trance, el chamán en trance, o el chamán siendo atracado por uno de los bisontes que son llamados. Y finalizamos con la imagen más antigua encontrada en América, en este caso América del Norte, de un grabado sobre marfil de un mamut tallado. Bueno, se nos acabó el tiempo para este breve repaso sobre arte prehistórico. Nos quedará para una próxima ocasión ver el arte mobiliar y las estructuras megalíticas, para dar por concluido este ciclo de arte prehistórico. Espero que les haya gustado y ante todo que les haya servido.